A esta hora le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Iván Casanova Reynoso, coordinador de los distribuidores de combustibles del Litoral, coordinador de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral. Arquitecto Iván Casanova, buenos días. Muy buenos días, señor Luis Varela, a usted y a todos los radioyentes de la Radio Sucre. Bueno, realmente ayer ustedes emitieron un pronunciamiento en torno a la decisión histórica, porque ustedes lo manifestaron, que fue una decisión histórica tomada por el presidente Noboa en base al tema de la eliminación del subsidio al diésel y también a las otras gasolinas. ¿Por qué esta posición de ustedes, don arquitecto Iván Casanova? Bueno, primero porque han pasado más de 50 años para tomar esta decisión. Ha habido intervalos en la época de la historia, pero poquísimos. Y segundo, porque este subsidio es el que nos viene arrastrando a la economía del país hace más de 10, 15 años, cuando la deuda externa estaba en 20.000 millones de dólares, ahorita está en casi 80.000 millones de dólares, justamente por los subsidios. Y la gente, comprendo que quieren combustible barato, pero no se dan cuenta que por abajo están minando su economía, no solamente la economía familiar, sino la economía del país, y donde se está cimentando sobre bases falsas. Entonces eso había que corregirlo. Nunca es tarde, pero ayer ya era tarde. Entonces habría que cortar todo eso, ese andamiaje que solamente se estaban beneficiando economías fuera de la ley. Entonces había que tomar una decisión. Ha venido con compensaciones, se la ha tomado rápido, porque a veces las cosas lastimosamente hay que hacerlas rápido, porque si le ponemos a pensar mucho, vuelvo y repito, ya es tarde. Entonces es el momento, el punto de quiebre, como dije yo ayer, el punto de inflexión, donde ya podemos ir hacia una economía más sincerada, hacia unos precios más sincerados, y a tratar de ya ir desplazando totalmente a Petroecuador como el único abastecedor que tiene, es prácticamente un monopolio, y que ya entren las empresas privadas a comenzar a abastecer de combustible para poder traer un combustible más barato y de muchísima mejor calidad. Aún sobre todo el diésel, que es en el momento, es el producto que es el de menor calidad que tenemos en este momento en el país. Correcto. Y el diésel, ya todo el mundo ya abrió los ojos, ¿no? Cómo realmente grandes estructuras criminales usaban el diésel subsidiado para justamente abastecer a esa maquinaria que se dedica a la actividad ilícita de la minería ilegal, especialmente, arquitecto. Sí, definitivamente. Por eso ayer también comentábamos que esto no es paro nacional, pues. Esto es para la provincia de Imbabura. El resto son escaramuzas de Chimborazo, algo en Guaranda, en Bolívar, ¿no? Entonces, el paro es en Imbabura. Entonces, ¿por qué será? Pues, ¿no? Algo va a haber ahí de puntual en Imbabura, pues, ¿no? Correcto. Entonces, y también ustedes también manifestaban entre sus puntos enfocados el día de ayer total respaldo a esta decisión tomada por el gobierno nacional, y también ustedes exhortan a que se dé un diálogo para terminar esta situación del paro que ya está llevando a niveles muy alarmantes con respecto a las pérdidas económicas, y también cómo están las gasolineras en Ibarra, arquitecto. Sí, lastimosamente aprovecho la oportunidad para solidarizarme por los compañeros de Imbabura. Están pasando momentos muy críticos, no solamente la parte de la distribución de combustibles, sino también todo el comercio en sí, y que buscan el diálogo, pero eso de que solamente dialogamos si derogan el decreto, o dialogamos si no hay asamblea constituyente, o sea, ya un poco más estas organizaciones sociales quieren gobernar, pues, ¿no? O sea, y ya han participado en las elecciones, ya sabemos cuáles son sus resultados, o sea, el diálogo me refiero que, acepten ellos y pidan compensaciones de otra manera, pero ya, como dijimos ayer, la eliminación del subsidio es un camino sin retorno, o sea, por el bien del país. Correcto. Y otro tema que ustedes también enfocaron fue el tema del margen de utilidad a las comercializadoras. ¿Empiezan las mesas técnicas con el gobierno, arquitecto? Sí, comenzaron. Más lo enfocamos como uno de los sectores que hay que compensarlo, pues, ¿no? Más aún que sabemos que ya vamos a ir para casi un cuarto de siglo que no se ha revisado nuestra rentabilidad, nuestro margen,
porque nos dejaron clavados en centavos por galón en el año, casi ya le vamos para 25 años. Entonces, este comité de optimización energética, obviamente, ministros jóvenes que entienden cómo es la economía del país, entendieron que este sector está debilitado y quieren fortalecerlo, y la manera de fortalecerlo es compensando en su margen, ¿no? En su rentabilidad, y por qué no es justo también. Imagínese, Luis, es el único sector en la economía del país que no se ha revisado la rentabilidad, con el perdón de los panaderos. Hasta el pan ha subido de precio, pues. Correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Entonces, no hablemos de que tenemos estaciones que ya hay que repotenciarlas, y eso ya representa un peligro. A nosotros nos invitaron en el año 94 a invertir con un mercado, unas reglas de juego completamente diferentes, y en el camino no las han cambiado, y ningún gobierno antes de nos ha podido tratar de regularizar ni corregir esta distorsión, y nos confundimos cuando vemos demasiadas gasolineras y piensan que el negocio es boyante. No es el negocio boyante, hay mucha distorsión, no sabemos dónde viene esa economía. Todos sabemos que la mejor manera de lavar dinero es por las gasolineras. Todo eso hay que revisar, hay que fiscalizar. Todo eso nos ha hecho daño. Dentro de estas mesas técnicas que han empezado con el gobierno, donde realmente el gobierno ya ha dado un paso importante con respecto a las compensaciones del sector de transporte, y ahora va al sector de los distribuidores de combustible. ¿Cuál es el punto principal, el margen, el porcentaje que se está discutiendo en este tema? Bueno, hay informes del Banco Mundial, ¿no? que el mismo gobierno hizo en el 2023, en donde sugiere que hay que reconocer la rentabilidad en 6.6 centavos por galón, ¿correcto? Y coincide exactamente más o menos lo que nos dio el SMIN, casi parecido a lo que nos dio el Link Moreno en el 2019. La diferencia está que ahora lo que estamos pidiendo es que ya hay que equiparar el margen de la gasolina con el diésel, porque antes la rentabilidad del diésel es 3 centavos menos que la gasolina. Entonces ya es momento de equipararlo. ¿Por qué? Porque cuesta exactamente lo mismo. Y el espíritu en ese entonces, estamos hablando hace 30, 40, 50 años atrás, era porque el diésel era más barato. Pero ya ahorita esa ecuación no funciona. Ahora ya prácticamente se ha dado un paso importante con respecto a las propuestas que ustedes venían manifestando desde hace mucho tiempo. Ya prácticamente los precios de los combustibles están siendo precios reales, que es lo que ustedes pedían. ¿Qué viene después, arquitecto? Lo que tenemos que apuntar después es un modelo más competitivo. Las empresas privadas, que son las que tienen que importar directamente, y de esta manera, aparte de que van a traer productos de mejor calidad y cantidad, libera recursos al gobierno, pues ya el gobierno tiene que sacar dinero todos los meses para importar combustible, ya se encarga alivia el bolsillo del gobierno. Entonces ya serán las empresas privadas las que traigan su combustible, está el marco regulatorio que pone el gobierno para que no crean que se va a disparar el precio. No, aquí, esto no es que se dispara el precio, esto es oferta y demanda, Lucho. Así de simple. Correcto. El que vende más caro no vende, el que vende más barato vende más, eso es todo. Correcto, se está haciendo justicia a uno de los sectores realmente que por más de 25 años venía pidiendo que se revise el margen de utilidad a todas las comercializadoras de combustible. En todo caso, realmente, arquitecto Iván Casanova, usted como coordinador de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral, prácticamente qué llamado hace para que todo esto vuelva a la normalidad a esos actores y protagonistas que quieren el caos y la desestabilización del país en estos momentos. Bueno, a la CONADE particularmente, que habla de derogar el decreto y que habla de que no era constituyente, vuelvo y repito, ellos no son gobierno. O sea, láncese a las elecciones para que sean gobierno. Eso tiene que tener claro. Porque si no, ¿para qué tenemos gobiernos democráticos? O sea, vamos a la anarquía, pues. O sea, tienen que estar conscientes que si les está afectando, bueno, siéntense a pedir una compensación para ellos. ¿Qué sector les está afectando? Ahorita no es el mismo escenario del 2019 y no es el mismo escenario del 2022. Tienen que reconocer eso de ahí. Quizás va a traerle un costo político para ellos dentro de su organización, pero lastimosamente a veces pasa así. O sea, si uno no sabe manejar los escenarios,
tiene costos políticos dentro de su organización. Entonces, pero no querer aceptar una realidad. O sea, tienen que aceptar que esa postura no van a conseguir nada y el gobierno ahorita, según lo que estamos viendo, tiene toda la necesidad de que eliminar esta distorsión. Ya en estos momentos, en un mes, ha bajado más del 20-30% de consumo de combustible en ciertos sectores del país. Entonces, ahí hay recursos ya. Totalmente Entonces, de acuerdo. Y sin eso, es solamente valor puro de lo que es el costo. Eso sin tomar en cuenta el control, lo que significa el costo del control de que esto no se fugue. Como dije ayer, nos han tachado ya como la gasolinera del Pacífico. Eso es una vergüenza. Perfecto, gracias al arquitecto Iván Casanova Reynoso, coordinador de los distribuidores de combustibles, coordinador de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral. Gracias, arquitecto, y en cualquier otro momento lo estamos molestando. Un abrazo y todos Muchas a trabajar. gracias. Gracias. 6:46. Muchas gracias. 6 de